Manuel de Rosas. Esta actividad la teníamos que presentar la semana anterior, pero como ustedes saben, por el duelo, por el fallecimiento de su santidad Francisco, tuvimos que reprogramarlo. Aprovecho, como todos los argentinos y toda la cristiandad, a elevar nuestra oración por el descanso eterno de su santidad Francisco, ¿no? Y todo lo que él implicó en su magisterio. Sabiendo eso, bueno, es que tuvimos que reprogramar esta actividad y se superpone con la actividad de mañana que tiene que ver con la guerra de la Triple Alianza. Así que Uruguay, Paraguay, todos juntos, Río de la Plata, todos juntos en esta actividad que estamos desarrollando. En este caso, el doctor Sandro Olaya Fallero, académico del Instituto Juan Manuel de Rosas, docente universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, disertante, investigador, autor de obras de temas jurídicos y temas históricos, tomó el compromiso de presentar a ustedes, ya que estamos en el marco del bicentenario de los 33 orientales, de la gesta de los 33 orientales, que no todos eran orientales, no todos eran 33, pero eso bueno, va a hablar al respecto. Da el pie para poder replantear no solo la temática abordada en un caso y en un punto que habitualmente de Juan Manuel de Rosas con ese hecho. Así que la idea es que, más allá de nuestra presencia, de la exposición que va a desarrollar el doctor Olaya Fallero, ustedes posteriormente quieran hacer alguna acotación, alguna pregunta, la disertación va a quedar grabada y se va a incluir en nuestra página de YouTube, así que la pueden revivir. No hacemos la proyección online de la charla porque no nos da la capacidad de internet y se nos cuelga, así que preferimos grabarlo y ya queda para que ustedes lo puedan ver u otras personas fuera de Buenos Aires en el canal de YouTube. Así que simplemente síganos en nuestras redes, síganos en nuestra página oficial, síganos en el blog de la página del Instituto Rosas que dirige Sandro Olaya Fallero, y aprovecho y que suscríbanse y denle like, somos más modernos, suscríbanse y denle like a la página de YouTube, denos me gusta a todas nuestras redes, cual si yo fuese Cintia Fernández, ¿no? O alguna de las que necesito likes para vender mis productos, pero bueno, nosotros también como organismo oficial nos viene bien que nos sigan. Y aprovecho, si me permite don Sandro, que en realidad lo oficializaríamos este lunes 5 de mayo, pero como ya tenemos todo aceptado a partir de la firma del secretario de Cultura, se incorpora a nuestra institución el doctor Damián Chipola, también docente universitario, doctor en Historia de la Universidad de Luján, ha sabido trabajar conmigo en el Instituto Nacional de Eva Perón, Museo Evita, así que es una gran incorporación que tanto va a asistir al doctor Olaya Fallero, como en mi caso en investigaciones, así que pido un aplauso de incorporación para motivarlo, para que vean que tenemos buena onda y que lo motivamos al respecto. Así que no nos perdamos ni un segundo de la conferencia de un gran disertante investigador como es el doctor Sandro Olaya Fallero, así que los dejo con su palabra. Y muchas gracias a ustedes por concurrir y sobre todo para los miembros académicos que se han acercado a compartir la disertación del doctor Olaya Fallero. Muchas gracias. Acá. Muchísimas gracias, por favor, Pablo. Muchísimas gracias a las autoridades del Instituto Juan Manuel de Rosas. Muchísimas gracias a los miembros, investigadores y público presente.
esta conferencia, que más que conferencia es como un informe, ¿no?, de una pequeña investigación, que es Rosas y los 33 orientales. Nosotros cumplimos el bicentenario de esta gesta, de esta acción, ¿no?, que se hace en la antigua provincia del Ando Oriental. Bueno, ahora nos vamos a referir un poquito de qué es todo esto, ¿no? Antes que todo, me gustaría que hagamos una pequeña introducción, ¿no? ¿Cómo comienza todo este conflicto de 1825? ¿Cuáles son los antecedentes, ¿no? Si es verdad que Rosas participó, ¿no? Vamos a hacer una especie también de balance historiográfico, ¿no?, un poquito del estado de la cuestión. Hay documentos que lo prueben. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver que a partir de 1810, lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata, ¿no?, creado en 1700. ¿A partir de cuándo? De 1810. Ahí perdemos Paraguay, perdemos la Ando Oriental y el Alto Perú. Ahora, las causas que ocasionaron estas disgregaciones no van a ser iguales en todos los casos. Y tampoco los procesos se desarrollaron de forma similar, ¿no? Repito, Paraguay, Bando Oriental y Alto Perú. Tampoco se puede atribuir únicamente sus resultados a la poca visión de lo que se considera el centralismo porteño, ¿no? Esto es una aclaración. Historiadores, como por ejemplo, bueno, uno que conoció a Rosas, que es el doctor Vicente Quesada, ¿no?, junto con su hijo Ernesto Quesada, que lo van a visitar años después a Rosas también, ¿no? Bueno, Vicente Quesada va a ser un especialista en estas cuestiones diplomáticas y va a escribir un libro sobre el tema del Brasil. Bueno, también tenemos trabajo, ¿no?, de Estanislao Ceballos, que se refieren a esta disgregación a través de publicaciones que él hizo, también en la famosa revista Historia de Derecho y Letras, muy interesante, ¿no?, que edita entre 1898 y 1923, como para nombrar los primeros, ¿no?, historiadores del siglo XIX, incluso juristas, especialistas en Derecho Internacional, bueno, Carlos Calvo también, no nos olvidemos de él, que han estudiado cómo se va disgregando el antiguo virreinato del Río de la Plata y después Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, estamos hablando de ¿qué? De separaciones de territorios ubicados en puntos periféricos. Ustedes pueden recordar muy bien las causas de por qué se crea el virreinato del Río de la Plata. Por Real Cédula del 1 de agosto de 1776. ¿No? Que son cuestiones geopolíticas muy importantes que se tuvo en cuenta. Carlos III también elige a la persona más indicada, que es don Pedro de Ceballos, que había sido gobernador del Río de la Plata, y que junto con el tío bisabuelo de Rosas, que fue don Domingo Ortiz de Rosas, se preocuparon mucho por mantener la integridad territorial, geopolítica, de lo que era, digamos, la gobernación de Buenos Aires. Entonces, esto tiene que ver con la creación de ese virreinato a partir de 1776. Recuerden que ese virreinato estaba integrado por las actuales repúblicas de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y sur de Chile. Fíjense en que ese antiguo virreinato del Río de la Plata tenía dos salidas por el Pacífico. También dependían unas islas que estaban en África. Unas islas que venían en África, que hubo un famoso motín a bordo, con un antepasado, bueno, de Primo de Rivera, ahí, ¿no?, en esa época. Donde hubo un indulto, conmutación de pena, bueno, que yo tuve oportunidad de ver en el Archivo General de la Nación. Bueno, acá hay muchos investigadores distinguidos que han frecuentado el Archivo General de la Nación, seguramente, bueno, saben a qué me refiero, ¿no? Entonces, si nosotros vemos cómo fue recibido el movimiento de mayo de 1810, llamado por muchos revolución, instalación de junta, reafirmación de los derechos de Fernando VII, lo que sí nosotros podemos ver que fue recibido con simpatía en la Banda Oriental.
¿Y por qué digo esto? Porque los cabildos de Montevideo, por ejemplo, bueno, el Cabildo de Montevideo no lo reconoció, ahora vamos a ver por qué, pero sí el de Colonia y el de Maldonado. En el caso de Montevideo, que ustedes se acuerdan que en 1808 ellos le hacen una sonada incluso al virrey Liniers, ¿no? Ahí el lío establece como la primera junta, estamos hablando de 1808, acá hay, bueno, historiadores destacados presentes que han estudiado esta época. Entonces hay un movimiento por un coronel Murguiondo, pero este movimiento en Montevideo es reprimido, ¿no? Que quiere reconocer a la Junta porteña. Entonces, lo que hacen, digamos, el lío es sofocar esta intentona, y ahí vemos la figura de Artigas en la campaña oriental. Nosotros, bueno, empezamos a ver el protagonismo de Artigas como jefe de blandengues a partir de 1790 y pico. También en las invasiones inglesas, ¿no? Recordamos, y esto está en el archivo, ¿no?, de Artigas, en los primeros tomos, él es encargado de hacer la fuerza de blandengues, donde incluso va a estar gente que había cometido delitos y que se les conmuta la pena, se les perdona la pena a cambio de que de integrar los famosos blandengues también. Entonces, Artigas no reconoce la autoridad de Lío, que Lío va a volver de España, lo va a dejar a Vigodet, va a volver de España con el cargo de ¿qué? De virrey, ¿no? Porque nosotros, bueno, estamos acostumbrados a ver que el último virrey de acá fue Cisneros. Pero bueno, en realidad yo creo que fue Elío el último virrey, porque él trajo el nombramiento, ¿no?, del Consejo de Regencia. Sin embargo, la primera junta y la junta grande no, digamos, reconocen a este virrey. Esto, bueno, lo enoja mucho a Elío. Nosotros, bueno, ya conocemos el carácter que tenía Elío, ¿no?, en esa época, ¿no? Una persona muy no solamente muy realista, ¿no?, sino también un carácter muy propio, ¿no? Bueno, que lo va a llevar después años a ser incluso enemigo de los liberales españoles, ¿no?, y a tener una muerte atroz, ¿no?, en el vil garrote. Entonces, de acá surge la figura de Artigas, que se pone al servicio de la primera junta. Artigas es una persona muy prestigiosa en la campaña oriental. Es más, es descendiente de una familia de estancieros, de hidalgos que han fundado Montevideo. Ustedes tengan en cuenta que la banda oriental es una de las últimas zonas en ser, digamos, colonizadas, ¿no?, por los españoles en el siglo XVIII. Hoy, igual en un ratito vamos a hacer un poquito el conflicto, ¿no?, con Portugal en el siglo XVII, bueno, por Colonia y todo eso. Entonces, bueno, lo de Artigas y el apoyo a la Junta va a ser también una demostración de su fortalecimiento y de autoridad local, ¿no?, que esto es muy importante a tener en cuenta, ¿no?, en este momento revolucionario. Entonces, por supuesto que en Montevideo los realistas, o los que defienden la causa de Fernando VII, están muy fortalecidos, y acá tenemos, bueno, la negociación que tiene que entalar el primer triunvirato, ahí con el secretario Bernardino Rivadavia. Entonces, ellos deciden negociar con el lío. Ustedes recuerden la política del primer triunvirato, ¿no?, que incluso, bueno, le habían ordenado a Belgrano retroceder, le habían ordenado que guardara la bandera que él había creado también, ¿no?, y otras cosas más. Entonces, se hace un tratado, el 20 de octubre de 1811, donde se va a acordar la entrega, no solamente de la banda oriental, porque esto a veces se olvida, sino también de Entre Ríos a los españoles, a Elío. Acuérdense de esto, de Entre Ríos también, a la jurisdicción de Elío. Y que las tropas porteñas vuelvan acá, retornen a Buenos Aires. Esto, por supuesto, bueno, va a causar una fuerte oposición, no solamente de Artigas, sino de todos sus lugartenientes, el pueblo, los mismos patriotas que estaban en Montevideo, ¿no?, a pesar, bueno, de que estaban dominados por los españoles. Este tratado fue ratificado y también va a ser el inicio de ¿qué? De la rivalidad de los artiguistas y de los porteños, ¿no? Este primer triunvirato, que incluso va a ser cuestionado por San Martín, Alvear, Chilavert, ¿no?, y todo, bueno, esta gente que va
a hacer la famosa logia Lautaro, que ahora bueno, vamos a hablar un ratito también, qué es lo que pasa con esta logia Lautaro. Por supuesto, ¿no?, que los orientales rechazan este acuerdo, deciden continuar la lucha por su cuenta, y bueno, y ahí tenemos cómo Artigas surge, se fortalece y comienza, digamos, a tener más prestigio, ¿no? Y su influencia en el litoral, que va a ser muy importante, ¿no? Estanislao López, Francisco Ramírez, Andrés Guacurarí, también, ¿no?, que a veces, bueno, nos olvidamos un poco de Andrés Guacurarí, ¿no?, en las misiones. Y también, esto que es muy importante, la introducción del federalismo en el Río de la Plata, porque nosotros, bueno, lo vemos como el precursor del federalismo, y ahí, bueno, ahí recomiendo mucho las lecturas de Micheli, que fue un historiador muy prestigioso, constitucionalista uruguayo. Y también, bueno, la influencia está en la provincia de Córdoba, ¿no?, del federalismo, ¿no?, de Artigas también. Bueno, vamos a la parte 2, que es la ocupación portuguesa del Ando Oriental. Yo le dije hace un ratito, ¿no?, que el tío bisabuelo de Rosas, Domingo Ortiz de Rosas, un gran gobernante, no solamente de acá, sino capitán general y presidente de la Audiencia de Chile, se destacó muchísimo por defender la integridad, la soberanía española. Ustedes se acuerdan de la fundación de Colonia de Sacramento, 1680, cómo pasa, ¿no?, a poder de los portugueses, la recuperan los españoles, pasan otra vez, el contrabando, ¿no?, de la época hispánica también, bueno, uno de los grandes delitos, ¿no?, dice el doctor Abelardo Levalle, ¿no? El contrabando que estuvo presente y muchas veces ya en el siglo XVII, bueno, y se me viene a la cabeza Hernandarias, ¿no?, un hombre, digamos, un funcionario, digamos, leal, que estaba contra la corrupción, ¿no?, el delito de la corrupción, muy estudiado también, ¿no?, al igual que la burocracia colonial, por Mariluz Urquijo también, ¿no? Entonces, muchas veces el contrabando también fue tolerado por muchas autoridades. Recuerdo esa vieja institución de los españoles de la época indiana, que era el juicio de residencia. Por eso Domingo Ortiz de Rosas, a su predecesor, que era el gobernador Miguel de Salcedo, él lo acusa de ¿qué? De que él ha estado muy flojo con los portugueses. Y por eso los portugueses, ¿qué han hecho? Han avanzado sobre la banda oriental. Entonces, bueno, esta acusación que hace Ortiz de Rosas va a estar en el juicio de residencia contra Salcedo también, ¿no? Entonces, incluso esto lo dice Saldías en Historia de la Confederación, o Rosas y su época, ¿no?, como se llamó primero, lo destaca muy bien cuando hace una pequeña introducción de los antepasados de Rosas que se han destacado en la defensa del territorio, bueno, que le dan a gobernar. Muy buen gobierno va a tener Domingo Ortiz de Rosas también en la capitanía de Chile, fundando poblaciones, haciendo frente al peligro indígena y llegando a la paz con muchos caciques araucanos o mapuches también, ¿no? Esto lo destaca muy bien Saldías. Ahora, volviendo otra vez un poco a lo que es la banda oriental, nosotros sabemos que con la ocupación que hace Carlos Federico Lecor, que era un general portugués, estamos hablando de 1806, y tampoco nos podemos olvidar, ya que estamos hablando un poco de las pretensiones lusitanas, que esto ya venía de la época hispánica. Ustedes se acordarán del famoso Tratado de Tordesillas, que una franjita chiquita le correspondía a Portugal, en lo que es América o las Indias, y sin embargo, cómo fue la astucia del reino de Portugal de expandirse rápidamente, ¿no? Eso, bueno, debido mucho a los bandeirantes, los mamelucos también, que esto ha sido estudiado por muchos historiadores del siglo XVIII, siglo XX, diversas escuelas historiográficas también. Entonces, Lecor, que es un general portugués, no es que invade por su cuenta solamente esto, sino nosotros, si nos vamos un poquito atrás, ¿se acuerdan cuando fue la invasión de Napoleón a España? España, bueno, era aliada, ¿no?, de Napoleón Bonaparte, y sin embargo, bueno, Napoleón traiciona esa alianza. Ustedes se acordarán que nosotros sufrimos 2 invasiones inglesas, acá en 1806 y 1807, y vamos a recibir una tercera. Sin embargo, se suspende. ¿Por qué? Porque
España pasa a ser de enemiga a ¿qué? Aliada de Inglaterra. Bueno, ustedes se acordarán también de esos sucesos trágicos, desgraciados de Bayona, la renuncia de la corona de Carlos IV, a su vez, bueno, de Fernando VII, la instauración de un rey que es José Bonaparte, alias Pepe Botella, ¿no? Claro, no me hace acordar, bueno, un personaje muy conocido, ¿no? No solamente, ¿no?, por ser adicto, ¿no?, o enólogo, sino también por el tema, ¿no?, de que José Bonaparte es una persona que convoca a una convención constituyente que va a ser la Constitución de Bayona, que va a ser estudiada mucho, claro, porque está hecha por un pueblo invasor. Ustedes se acordarán que se envía acá al Río de la Plata, cuando está Santiago de Liniers, a un enviado, el marqués de Sassenet, con un ejemplar de la Constitución de Bayona que la rechaza Santiago de Liniers, que lo conocía, y sin embargo, bueno, Santiago de Liniers, para algunos caballeros de la hispanidad, ¿no?, un gran patriota, un gran defensor de su rey, va a rechazar y le va a dar 24 horas para que se vaya a Sassenet con su Constitución. Entonces, claro, no es reconocida la Constitución de Bayona acá, en lo que es toda la América Española, e incluso también las Filipinas, ¿no? Entonces, ustedes acordarán también la pretensión de Carlota Joaquina de Borbón, la famosa Carlota, que en una política de astucia que hacen los ingleses también es traer a la familia real portuguesa acá a Río de Janeiro, y esto va a ser muy importante para la preservación del imperio colonial lusitano-portugués. Entonces ustedes acordarán que Carlota también pretende ser reina o regente del Río de la Plata y el partido carlotino, donde está Manuel Belgrano, Cornelio de Saavedra, Castelli y muchos patriotas nuestros, ¿no?, que se van a destacar años después también. ¿Y por qué digo esto? Porque todo tiene que ver, ¿no? Todo esto tiene que ver. Uno atando cabos sueltos, ¿no?, como se dice en el dicho, uno va a ver cómo esto se va a desembocar después con la ocupación de la banda oriental que hace Lecor. 1814 es un año muy especial. Nosotros sabemos, bueno, que ya Napoleón está destruido prácticamente con la famosa invasión a Rusia, la resistencia española en la península ibérica y también la liberación de Fernando VII. La vuelta que hace Fernando VII a España, no reconoce la Constitución de Cádiz, donde hubo muchos americanos representados, entre ellos Dionisio Inca Yupanqui, descendiente de los incas, también candidato después, bueno, a ser, ustedes se acordarán, el famoso proyecto monárquico de Belgrano, de 1816, doctor en ambos derechos, Dionisio Inca Yupanqui, y que iba a ser candidato a ser el rey del Río de la Plata, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta. Entonces, en 1816 se produce la invasión de Lecor al Río de la Plata, el lío pasa a Europa y prácticamente, ustedes recordarán el directorio efímero de Carlos María de Alvear, que duró muy pocos meses, una persona joven, con muchas ambiciones, no quiso emular a Napoleón, pero bueno, es resistido por sus tropas, justamente esas tropas que iban a reprimir a Artigas. Entonces, bueno, se pronuncian contra él y este hombre va a Río de Janeiro. Ahora, ¿qué pasa en Río de Janeiro con Alvear, Nicolás de Herrera, Manuel José García? Recuerden estos nombres también, ¿no?, que es muy importante. Esta gente va a usar la invasión que hacen los portugueses acá, a lo que es la banda oriental. Esto es muy importante también a tener en cuenta, ¿no? Entonces, los cabildos de la campaña oriental van a quedar desmembrados con la invasión que hace Lecor a la banda oriental. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, bueno, a ver, Artigas va a ser combatido no solamente por la fuerza del directorio, que ponen precio a su cabeza, lo tratan de anarquista,
anarquista claro con el concepto de la época, no me refiero al otro concepto, ¿no?, de los anarquistas del fin del siglo XIX, ¿no?, como una persona insolvente. Entonces Artigas va a estar, por una parte, atacado por las fuerzas directoriales y por otra parte por las fuerzas portuguesas. Entonces tenemos a una persona que está luchando no por la independencia de la banda oriental, sino por la incorporación a las Provincias Unidas de Sudamérica, no solamente el Río de la Plata. Recuerden que la independencia se firmó diciendo Provincias Unidas de Sudamérica. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con esta derrota militar que sufre Artigas, ¿no?, frente a este poderoso ejército portugués? Recuerden que muchos de ellos habían luchado contra Napoleón Bonaparte, ¿no? Eran veteranos estas tropas portuguesas, y sin embargo, bueno, Artigas se traslada a Entre Ríos. Bueno, recordemos también el Congreso de Oriente, ese congreso también que se opone a el envío, ¿no?, de los porteños. Ustedes recuerdan, bueno, 1813, los diputados orientales son rechazados en ese congreso que hacen los porteños. 1816, bueno, tampoco van al Congreso de Tucumán, como para ver un poco la situación geopolítica. Entonces, ya para 1817, enero, Lecor entra sin oposición a Montevideo. Prácticamente Artigas está muy derrotado. Muchos de los lugartenientes, entre ellos Rivera, recuerden este nombre también, van a pasar ¿a qué? A servir a los invasores portugueses. Creo que incluso le van a dar un título nobiliario, si mal no me acuerdo. Lecor va a recibir un título nobiliario por parte de su monarca, que va a ser Barón de la Laguna. Juan VI, ustedes recuerden que el príncipe Juan era regente cuando vino con los ingleses acá, porque la madre, María alias la Loca, claro, había perdido la razón. Entonces él ejerce la regencia, y ya para esta época, en 1820-21, se produce un movimiento revolucionario en Portugal, y él tiene que ir a hacerse a cargo de la corona, ¿no es cierto? Esto es algo importante para tener en cuenta. 1820 también es un movimiento revolucionario que se produce en España, que es el movimiento protagonizado por el general Riego. ¿Se acuerdan que él estaba a cargo de una tropa muy importante que venía a Nueva Granada, Venezuela y del Río de la Plata? Pero este movimiento se insurrecciona y en Cabeza de San Juan, allá en España, se rebelan e imponen a Fernando VII el reconocimiento de la famosa Constitución de Cádiz, que no había reconocido Fernando VII en 1814, como dijimos hace un ratito. Entonces, Fructuoso Rivera, un hombre muy prestigioso en la campaña oriental, pasa a ser, digamos, el comandante general de la campaña a órdenes de los portugueses. Ahora, fíjense cómo un documento anónimo de la época va a descubrir el surgimiento de una sociedad secreta, que ustedes seguramente, bueno, se acordarán que son los Caballeros Orientales. Este documento, que es de la época, va a decir así exactamente, ¿no? El Club Patriótico de Montevideo, denominado de Caballeros Orientales, surgió de la Gran Logia de los Lautaros, establecida en Montevideo y en disidencia con la que existía en Buenos Aires. Don Santiago Vázquez era uno de sus antiguos miembros, y suyo fue el pensamiento de la creación de una sociedad patriótica con la denominación ya indicada. Él confeccionó el reglamento que debía regir. La sociedad no conocía la existencia del Lautaro, a que debía su origen. Tengan en cuenta este nombre, Santiago Vázquez, que no tiene nada que ver con el doctor Pablo Vázquez, que él después va a ser enviado cuando Rosas asuma en su primer gobierno, ¿no? Incluso va a ser testigo de cómo Rosas se acuerda, bueno, del fusilamiento de Dorrego y todo, bueno, ya, pero como enviado del Estado Oriental. Ahora, esto es importante también, ¿no? Porque hay un historiador uruguayo, Fernández Cabrelli, que estudió las logias en Uruguay. Es muy importante esto, ¿no?
Y él va a decir que en realidad esa sociedad de caballeros orientales no se llamaba así, sino que se llamaba Orden de Caballeros Orientales, ¿no? Que esto es muy interesante también. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, si nosotros nos manejamos con documentación, no es muy frecuente que uno tenga acceso a esta documentación de las logias también. Bueno, y mucha también no es solamente que es secreta, sino que se ha perdido en estos 200 años. Entonces, Fernández Cabrelli, que es este historiador uruguayo que estudió mucho el tema de las logias, ¿no? Él va a decir que esta sociedad de caballeros orientales, o orden de caballeros orientales, es una logia informal. Ahora, él nos va a explicar qué es una logia informal. Bueno, logia informal es una logia que se crea en un lugar provisorio, que puede ser un barco, como por ejemplo ustedes se acuerdan Tomás de Iriarte, ¿no? Cuando hace una logia se inicia como logista, ¿no? En un barco español. Entonces es una logia, digamos, que está en un lugar ocasional, que puede ser un barco, puede ser un regimiento, puede ser, bueno, cierto lugar. Entonces él va a hablar de 3 logias Lautaro. Esto es muy importante, ¿no? A tener en cuenta. Por supuesto, la primera que hace San Martín junto con Alvear, Holmer y otros en 1812, la que va a dominar Alvear y que después, bueno, va a quedar en manos de San Martín y Pueyrredón. Alvear se tiene que ir en 1815. Entonces, esta gente de Alvear va a hacer una logia lautarina, que él le va a decir la segunda logia lautarina, Fernández Cabrelli, que se organiza en Montevideo en la época de la ocupación de Lecor. Esto es muy importante para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Entonces, esta logia lautarina, o segunda logia lautarina, va a decir que va a ser muy simpatizante de ¿qué? De Lecor. Tengan en cuenta esto, ¿no? ¿Cómo va a ser funcional? ¿Por qué? Porque tanto Lecor como esta segunda logia lautarina, el objetivo de ellos va a ser destruir Artigas. Es decir, Artigas va a ser muy peligroso para esta segunda logia lautarina y para los portugueses. Es decir, es muy peligroso para Alvear, ¿no? Por eso, de esta logia se va a ejercer, digamos, mucha presión, y ahí va a estar nuestro amigo Santiago Vázquez, ¿no? Haciendo, digamos, una acción contra Artigas. Ahora, nosotros ya para mediados de 1818 lo vamos a tener Alvear en Montevideo, o sea que viene de Río de Janeiro. Ustedes se acuerdan, ¿no? Que en Río de Janeiro Alvear tuvo una actitud un poco ambivalente. ¿Por qué? Porque incluso va a tratar de pedir perdón al rey de España, ¿no? Diciendo, bueno, yo fui con los patriotas, pero, a ver, fue un desliz de juventud. Va a decir Carlos María de Alvear, que tiene una estatua hermosa acá en la Recoleta, ¿no? Que ustedes la pueden ver, inaugurada en la época de su nieto, ¿no? El doctor Marcelo T. de Alvear, ¿no? Entonces, también el general Carlos María de Alvear va a hacer un listado y que se lo va a enviar al embajador español, el marqués de Casaflores, ¿no? En Río de Janeiro, diciéndole, bueno, el estado de todas las fuerzas patriotas, esto es terrible, ¿no? Esto es terrible, pero bueno. Claro. Entonces, en la corte de Río de Janeiro va a tener esta actitud ambivalente, que él después se va a redimir en 1827, ¿no? Con la famosa batalla de Ituzaingó. Bueno, después nos vamos a referir un poquito, ¿no? de esto, ¿no? Pero entonces, volvamos a esto de esta logia, que es la segunda logia lautarina, dominada por Alvear, que va a participar también con Lecor, insisto con esto, ¿no? Y a ambos le conviene la destrucción de Artigas también, ¿no? Y el sector federal. Y acá va a participar Manuel José García, que es hermano de esta logia. Recuerden este nombre también, ¿no? Porque Manuel José García va a ser ministro del primer gobierno de Rosas también. Y va a ser el tratado famoso con Rivadavia, ¿no? Que va a ser la causa de la renuncia del presidente Rivadavia, ¿no? Entonces, otros historiadores van a decir que ¿por qué viene Alvear a la banda oriental en esa época? Y quiere estar más cerca de los porteños, Buenos Aires. Claro, insisto, ¿no? Es una persona muy ambiciosa que después lo vamos a ver en 1820, ¿se acuerdan? El día de los 4 o 5 gobernadores, ¿no? Bueno, él se proclama gobernador también, ¿no?
Entonces, ya de 1815, nos dice Fernández Cabrelli, tenemos varias logias operando en lo que es la banda oriental, ¿no? Donde están estos hermanos masones, ¿no? En palabras de Fernández Cabrelli. O sea, miembros de la primitiva logia Lautaro, colaboradores del director Alvear, entre ellos estos nombres, bueno, vamos a leer los que son Julián Zafrategui, Francisco Martínez Nieto, Juan Larrea, ustedes se acuerdan de Juan Larrea, importante comerciante, ¿no? Santiago Vázquez, Manuel Álvarez y Ventura Vázquez. Entonces, todos ellos van a ser estos miembros de esta logia que funda Alvear. A esta logia, recuerden este nombre, ingresa Tomás de Iriarte, este militar criollo que se había iniciado en la logia, ¿no? Y curiosamente en una logia española, pero que era liberal. ¿Por qué digo esto? Porque entre los mismos realistas hay divisiones: absolutistas o tradicionistas o conservadores y liberales. Fíjense que lo que están en Ayacucho el año pasado, bueno, recordamos el aniversario de Ayacucho, y había varios de esos españoles, bueno, que se rindieron, que eran liberales. Y que después lo vamos a ver en las guerras carlistas, en España, dentro del bando liberal también, ¿no? Contra el sector tradicionalista, que después, bueno, van a ser los carlistas ahí. Entonces, de ahí esta tolerancia que hace el varón de la Laguna, Lecor, a los logistas, ¿no?, de Alvear. Ahora, bueno, nosotros tenemos un historiador que era rosista, que era masón, que era un médico, que es Martín Lascano, que hay un famoso asiento que lleva su nombre acá. Él no vio la creación del Instituto Rosas, ¿no?, porque falleció. Sin embargo, cuando se crea el Instituto Rosas, los hijos del doctor Martín Lascano donan su archivo, donan su documentación, y él hace un libro en la década del 20 que es reivindicatorio de Rosas, ¿no?, Martín Lascano. Estamos hablando de un masón que es rosista. Esto es muy curioso también, ¿no? Entonces Lascano, que hizo este libro famoso en 2 tomos, que es sobre las logias, ¿no?, en el Río de la Plata, que ella empieza, bueno, con una logia de 1790 y pico, la logia Independencia, una que está en la época de Sobremonte también, ¿no? Él va a estudiar el origen de esta sociedad secreta que son los caballeros orientales y la posición del general Da Costa. Da Costa es un general portugués que cuando se produce este enfrentamiento, ¿no?, entre el príncipe Don Pedro y su padre Don Juan VI, ¿no? Bueno, ahí tenemos la división de los lusitanos y los portugueses brasileros que están con este príncipe, que con el grito de Ipiringa, bueno, o Ipiranga, disculpen si pronuncio mal, ¿no?, los hermanos brasileros, que en realidad es la independencia de Brasil hecha casi sin caída de gente, ¿no?, sin hecho de sangre. Prácticamente, bueno, Juan VI le dice al hijo, antes de que la corona, el Brasil, caiga en manos de un aventurero, bueno, hazte tú a cargo de la corona. Entonces, claro, la independencia de Brasil fue muy diferente respecto a la independencia que tuvimos nosotros en 1810, ¿no? Nosotros entre 1810 y 1825, bueno, tuvimos una guerra terrible, ¿no?, que esto muy bien lo ha dicho Alberdi en las bases, ¿no?, que fue, digamos, una de las causas por las cuales nosotros tardamos mucho en organizarnos, ¿no?, nos dice el doctor Alberdi años después. Y que también va a ser causa también de la deuda externa de 1824, ¿no?, el endeudamiento de muchos países de Hispanoamérica. Ahora, Lascano nos va a decir, y nos va a dar los nombres de la sociedad secreta de los caballeros orientales. Y escuchen los nombres: Manuel Oribe, La Valleja, Bauzá, a la cual pertenecía un famoso historiador uruguayo, San Vicente, Lapido, Ignacio Oribe, hermano del general Oribe, y Tomás de Iriarte también. E encima va a ser, dice Lascano, Iriarte un intermediario de gestión de apoyo ante Rivadavia, ¿no? Entonces, Costa y los caballeros orientales van a tener también una especie, digamos, de intenciones reservadas, claro, porque Da Costa, el general portugués, lo va a tener, digamos, como enemigo a Lecor, el varón de la Laguna. Entonces esta división entre portugueses, ¿no?, y luso brasileños que están con Don Pedro, esto va a favorecer también que
que el Cabildo de Montevideo tenga una actitud férrea, sólida, rechazando tanto a Da Costa como a Lecor, y que también haya negociaciones con ¿quién? Con Estanislao López. Y ahí recuerden este nombre, Domingo Cuyen, que años después, bueno, vamos a verlo en otro bando, ¿no? Sin embargo, en esa época, este comerciante canario, Domingo Cuyen, va a ser un enviado procurador del Cabildo Patriota de Montevideo ante don Estanislao López. Que esto ha sido muy estudiado por un libro precursor del doctor José Luis Busaniche sobre Estanislao López. Bueno, uno de los grandes precursores, ¿no?, del revisionismo histórico, ¿no?, en la década del 20, 30 también, ¿no?, y de Rosas. Ahora, en 1820 y 1821 se produce todo este levantamiento liberal, tanto en España como en Portugal. Ahí tenemos, bueno, estas logias, ¿no?, liberales, de la cual también formaba parte Rafael de Riego, y que también tienen su eco en España, es el movimiento de Oporto. Entonces, este movimiento de Oporto tiene como consecuencia ¿cuál? Que Juan VI y su corte se tengan que trasladar a Portugal, a hacerse cargo de la corona. Entonces, bueno, eso hace como consecuencia que Brasil sea un imperio, ¿no? Entonces, 7 de septiembre de 1822 se da el grito de Ipiranga. Don Pedro hace prácticamente una declaración que proclama la independencia del imperio del Brasil, pero también él ambiciona incorporar la provincia cisplatina. Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, es muy importante esta actitud férrea del Cabildo, insisto, de Montevideo, de oponerse tanto a los portugueses como a los brasileños de Don Pedro. Entonces, esto queda en constancia así. En una reunión que hace el Cabildo, estamos hablando 1822, este Cabildo se pone férreo y va a rechazar esto, ¿no? Tengan en cuenta que el 1 de enero de 1823 el Cabildo se va a renovar, como se hacía en época hispánica, ¿no? Todos los 1 de enero interviene, bueno, el vecindario de la ciudad, los suburbios también, es decir, la parte libre de la dominación lusitana brasilera. Entonces el Cabildo se titula Cabildo Representativo de la Ciudad y Suburbio de Montevideo. Entonces, bueno, esto desconcierta a las fuerzas ocupantes, ¿no?, tanto los que apoyan a Juan VI como los que apoyan al príncipe Don Pedro. Entonces acá tenemos muy importante la acción del Cabildo de Montevideo junto con ¿quién? Con la sociedad secreta de los Caballeros Orientales. Entonces, bueno, ya tenemos la decisión de sacudir el yugo opresor del Cabildo de Montevideo junto con los Caballeros Orientales. Bueno, y acá tenemos la opinión del historiador uruguayo Edmundo Narancio, que estudió esto en un libro muy importante que fue reeditado, que es La Independencia de Uruguay. Bueno, vamos al capítulo 3, que es el Gobierno de Buenos Aires, el Congreso General y el conflicto con Brasil. Bueno, ya para fines del gobierno de Martín Rodríguez está la idea de convocar a un Congreso Constituyente para organizar el país, que es la idea de su ministro Rivadavia. Ahora, Martín Rodríguez está en campaña con los indígenas, que ustedes se acuerdan, bueno, que Rosas había colaborado también. Entonces, tenemos la sesión de la Sala de Representantes, especialmente esta del 5 de mayo de 1823, donde Rivadavia y García, por ausencia de Martín Rodríguez, que está combatiendo a los indios, entrega el mensaje al presidente Manuel Arroyo para que lo lea. Entonces, Arroyo se refiere a esta situación, a esta convocatoria, y él dice que se guarda mucha buena relación ¿con quién? Con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Tengan en cuenta este nombre, ¿no? Claro, porque son las provincias donde está el federalismo. Ya en esa época Artigas está exiliado en Paraguay. Entonces, claro, las ideas se habían expandido. Entonces va a ser muy importante, ¿no? Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, que por otra parte, junto con Rosas, en 1831 van a ser las que hagan el Pacto Federal,
el principal pacto persistente, como decía el doctor Alberti, ¿no? Entonces, lo que hace, digamos, Rodríguez y Rivadavia es hacer un estado de alianza unión. Entonces, bueno, quieren convocar a este Congreso Constituyente, que por otra parte no nos olvidemos que Bustos en Córdoba quiere convocar también a esto, ¿no? Y un poco Rivadavia lo quiere boicotear a esto, a este Congreso Constituyente. Entonces, lo que va a hacer el gobierno de Martín Rodríguez va a enviar una misión pacífica a las provincias. ¿Para qué? Para formar una sola familia, ¿no? Textual, lo que es el documento. Pero acá hay una palabra que está muy obligado el gobierno de Martín Rodríguez a decir que el objetivo también va a ser que enviar una misión diplomática a la Corte del Brasil. ¿Para qué? Para recuperar la provincia ocupada de la Banda Oriental. Y esto consta también en las sesiones, ¿no? Esto es muy importante también. Y textualmente va a decir el documento: y salvar la integridad del territorio de estas provincias, procediendo por los medios que son propios de gobiernos justos y verdaderamente civilizados. De todo modo, la libertad de la provincia de Montevideo, tanto de la violencia extranjera como de la tiranía doméstica, será siempre un objeto de atención preferente. Tengan en cuenta este documento, que es muy muy importante, que es muy poco mencionado, que es la apertura de la tercera legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es la sesión del lunes 5 de mayo de 1823, que ustedes la pueden encontrar en el Centinela número 42 del 11 de mayo de 1823. Los diarios de la época son una fuente muy muy importante para trabajar estas cuestiones históricas también, ¿no? Ahora, mayo de 1824, Juan Gregorio de las Heras sucede en el gobierno a Martín Rodríguez y acaba de designar a Manuel José García, que se acuerdan que hace un ratito lo mencionamos como integrante de esa logia, ¿no? Y lo designa como ministro de Hacienda, Gobierno de Relaciones Exteriores, ¿no? Un personaje muy importante, el doctor García. Y no podemos dejar de lado también que la sala de representantes en esa época está muy dominada por este doctor, que es el doctor Julián II de Agüero, que es otro personaje que no se tiene que olvidar, ¿no? Con mucho protagonismo años después, ¿no? Ahora, este gobierno de las Heras va a funcionar como Congreso General, que tiene que organizar el nuevo Estado, darnos la Constitución, y también acá es muy importante porque se va a formar lo que es el Partido Unitario y el Partido Federal. Esto, bueno, lo ha estudiado mucho en estos últimos años el doctor Ignacio Zubizarreta, que ha hecho la tesis doctoral sobre los unitarios, ¿no? Esto es muy interesante. También los estudia el doctor Carlos Segretti, sobre el unitarismo también, ¿no? Estudios señeros. Ahora, este Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata comienza a sesionar en diciembre de 1824 y se proclama con soberanía nacional extraordinaria. Y al mismo tiempo se atribuye facultades legislativas y constitucionales. Esto es muy importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque acá se sanciona la ley fundamental del 23 de enero de 1825. Y esto le otorga el carácter de constituyente. Ahora, este Congreso que se reúne se ve un poco alterado. ¿Por qué? Por esta cuestión delicada, porque en agosto de 1825 los orientales reunidos en el famoso Congreso de la Florida van a proclamar la independencia de la provincia oriental, pero del Imperio del Brasil, no como Estado autónomo. Insisto con esto, por favor, ¿no? Y la incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Que eso es lo que quería Artigas. Insisto con esto, ¿no? Eso es lo que quería Artigas. Que incluso lo dice muchas veces a gente que lo quiere traer del exilio. Entonces, bueno, claro, es la independencia de la provincia cisplatina y la incorporación a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Bueno, acá comienza la actuación de don Juan Manuel de Rosas, como esto, ¿no? Que dijimos al principio. Rosas y los 33 orientales, ¿no? ¿Es verdad que actuó Rosas? ¿Rosas financió también esto? ¿Fue a la Banda Oriental, Rosas? Entonces, nosotros vamos a ver, y acá vamos a hacer un poquito un balance historiográfico. Bueno, el doctor Julio Irasusta, miembro de este instituto, uno de los fundadores, él va a decir que la primera actuación pública de Rosas no fue muy favorable a él. ¿Por qué? Porque Rosas va a actuar a favor de ¿quién? Del partido unitario.
Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿no?, las palabras exactas que dice el doctor Julio Asusta. Sin embargo, es esta la única época de su vida que las historias del uso perdonan, porque Rosas pertenecía entonces al partido que luego sería el de los sociólogos, poetas y periodistas que combatieron su dictadura y una vez caído lo condenaron en truculentas novelas de rótulo histórico. Miren qué palabras elegantes que usó el doctor Julio Asusta, ¿no? Estos sociólogos, poetas y periodistas, ¿no? Qué elegancia, ¿no?, que tenía antes, ¿no? Claro, a ver. No nos olvidemos que el doctor Julio Asusta participaba de la revista Sur, ¿no?, con Vittorio Campo, en esa época, estamos hablando año 34, año 35 también, ¿no? Qué elegante, ¿no?, para hablar de los unitarios, ¿no? Entonces, Tomás de Iriarte, que había integrado, ¿no?, las fuerzas derrotadas del gobernador Dorrego, se refugia, y esto lo dice muy bien en sus memorias, en la banda oriental, donde tiene parientes también, familias conocidas. Esto es muy importante a tener en cuenta, ¿no? Entonces, él va a relatar la pobreza existente en la banda oriental, y esto que es consecuencia de ¿qué? De todo, digamos, estos robos y saqueos que hacen los portugueses durante la ocupación. Esto es muy importante a tener en cuenta. Y esto, bueno, lo dice textual. Esto lo dice Iriarte, ¿no? Me parece oportuno decir que en este viaje tan solo encontramos carne de vaca una sola vez en nuestro tránsito de la colonia a Montevideo. Tal era la pobreza que entonces reinaba en las campañas feraces, porque era muy rica la banda oriental, y no mucho poblada de ganado. La guerra de Artigas y los latrocinios de los portugueses las habían asolado. Carnero, venado, iguanas, jabalíes y toda clase de sabandijas era el alimento diario y único de los pobres campesinos acostumbrados en otro tiempo a matar una res con el solo objeto de sacarle la lengua o los matambres. Fíjense en la pobreza que tenía por la ocupación portuguesa y los robos, la banda oriental. Es terrible la pobreza. Y esto lo dice Tomás de Iriarte en las memorias. Esas famosas memorias, ¿no?, con prólogo Enrique de Gandía, bueno, que había más comentarios de Gandía que el texto de Iriarte también, ¿no? Bueno, capítulo 4, Rosas y la provincia oriental. Entonces, bueno, ¿qué nos dicen Fracking y Hellman en un libro muy conocido, bueno, que se ha publicado estos últimos años sobre Juan Manuel de Rosas? Bueno, Fracking y Hellman dicen, bueno, que es conocido que en 1824, no hay ninguna duda, dicen ellos, ¿no?, que Rosas retornó a Santa Fe para inspeccionar campos y también para ir a la banda oriental y también Entre Ríos, ¿no? Entonces, claro, no hay ninguna duda que Rosas interviene, pero eso de la expansión ganadera es un pretexto porque Rosas, dicen estos historiadores, él está con la causa de los patriotas, los 33 orientales. Y dicen estos historiadores que esta versión no es infundada. Entonces esto es muy interesante, ¿no?, porque historiadores que se refieren a la época de Rosas, ¿no?, como Hellman, Fratkin, historiadores serios, reconocen la participación de Rosas. No hay ninguna duda, dicen ellos, ¿no? Entonces, también no hay ninguna duda del financiamiento de Rosas y sus primos, los Anchorena, en la organización y financiamiento de la expedición que dirige el general Juan Antonio de la Valleja, por medio de una suscripción secreta. Ahora vamos a la ley del 27 de febrero de 1824, donde el gobierno porteño invita oficialmente a las provincias a reunirse en Congreso General. Y ahí van a estar representados también los diputados orientales. Esto significa también que un reconocimiento de la soberanía nuestra. Incluso haber diputados del Alto Perú. Esto lo hemos hablado con el doctor Vázquez también, ¿no? Bueno, él ha ido a congresos también, ¿no?, de lo que es el Alto Perú. Entonces, se envía una misión diplomática por el padre Valentín Gómez, recuerden este nombre también, ¿no? Valentín Gómez, ¿no?, que el padre Castañeda va a decir mamá Valentina, ¿no?, que usa peluca, ¿no?, que es un personaje, bueno, va a ser rector de la UBA también después, años después, ¿no?, y uno de los miembros prominentes, ¿no?, del Partido Unitario. Pero va a fracasar porque don Pedro no quiere ceder la provincia de Cisplatina. No le quiere ceder. Es un lugar estratégico. Esto lo saben ya
yo creo que del siglo XVI, no de 1680. Entonces, Las Heras tiene una posición también intransigente y declara, digamos, que es parte integrante la Banda Oriental, que es una provincia de acá nuestra. Entonces esto va a enojar muchísimo, va a fracasar la misión diplomática de Valentín Gómez. Entonces el emperador nos declara la guerra a nosotros. Nos declara la guerra. Entonces, bueno, por supuesto aquí hay un conflicto internacional, ¿no? Junto con la convocatoria de un Congreso Constituyente, tenemos el conflicto con Brasil y tenemos también un conflicto interno, ¿no? Porque en muchas provincias no van a reconocer la presidencia de Rivadavia, no van a reconocer la Constitución Unitaria de 1826, porque en realidad ni siquiera la campaña bonaerense. Bueno, Frágil ha sacado un libro, ¿no?, de las montoneras, ¿no?, porteñas, ¿no?, que apoyan a Rosas también. Un libro muy interesante, ¿no?, muy interesante para leer. Y entonces acá volvemos historiográficamente a Saldías. Estamos hablando, bueno, 1887, ¿no?, que saca este libro muy interesante, ¿no?, muy documentado. Entonces, Saldías va a hablar otra vez de esta cuestión de la ocupación portuguesa, que es una cuestión muy vieja, ¿no?, esta pretensión de Portugal, y él va a decir así exactamente: todas las guerras que sostuvo la metrópoli española con Portugal desde mediados del siglo XVII fueron motivadas por la cuestión sobre límites entre las posesiones de ambas naciones en América. La política de Portugal fue siempre absorbente respecto a los intereses de España. Su sueño de 3 siglos fue extender sus fronteras hasta el margen oriental del Río de la Plata. Esto es muy interesante también. Y acá vamos a ver lo que dice, ¿quiénes fueron los 33 orientales?, ¿no? Porque también hubo todo un debate. Eran 33, eran menos, se incorporaron gente después, ¿no? Y acá les pido que presten atención porque vamos al número de Largos de Buenos Aires, que era un diario de la época. Les voy a decir exactamente el número que estuve viendo, ¿no?, que es, a ver, el Largos número 210 del 26 de noviembre de 1825, y la sección es exactamente, el artículo es Provincias Unidas del Río de la Plata, guerra con el Brasil, el boletín, el general Lavalleja. Por eso insisto siempre, ¿no?, de esto de trabajar mucho con los diarios de la época, ¿no?, que es muy interesante. Entonces el Largos da el listado y dice, los integrantes, ¿quiénes son? Don Juan Antonio Lavalleja, don Manuel Oribe, don Pablo Sofriateri, don Simón del Pino, don Manuel Lavalleja, don Manuel Freire, don Manuel Meléndez, don Anastasio Sierra, don Jacinto Trapani, don Basilio Araujo, don Juan Piquiman, don Gregorio Sanabria, don Santiago Gadea, don Pantaleón Artigas, don Francisco Benítez, don N. Piquiman, don Andrés Cheveste, Baquiano no pone el nombre, Juan Ortiz, Soldado Domingo Ortiz, igualmente Carmelo Colman, igualmente Manuel Nievas, igualmente peones que voluntariamente se incorporaron al señor Lavalleja, y pone un tal N. Palomo, un tal Felipe Patiño, un tal Juan Acosta, y después pone esto que interesante, ¿no?, los que faltan para completar el número 33. Fueron incorporados cuando esta expedición estaba sobre la banda oriental. Repito, el Argos del 26 de noviembre de 1825. Ahora, el periódico también decía esto exactamente, ¿no? Se proponía resaltar, textual, ¿no?, la constancia, bravura y el orden dado por 33 hombres que, abandonados a sus propios esfuerzos, han sabido conmover el valor de 40.000 habitantes y empeñarlos en una lid, la más heroica, donde han hecho célebre su nombre y confundido en ignominia a sus viles opresores. Esto decía el Largo de Buenos Aires de esa época. Ahora, en la memoria de Iriarte, volvemos a la memoria de Iriarte, él no menciona a Rosas, entre los que financian la campaña de Lavalleja. Lo que va a decir Iriarte es esto, exactamente. Entre tanto, en Buenos Aires, el espíritu de patriotismo, combinado con el de especulación, que era entonces el dominante, proporcionó sin tardanza a los patriotas orientales
armas, municiones, vestuarios, dinero y toda clase de recursos, vigorizando de este modo su mágica impulsión. La opinión pública se manifestó bien pronunciada a favor de la empresa porque esta era patriótica. Claro, Iriarte siempre tuvo una animadversión, un odio hacia Rosas, que esto lo hemos reflejado en estas importantes memorias, ¿no? Como fuente directa. Ahora, la simpatía del círculo de Rosas y los Anchorena, por supuesto, ¿no? Con el movimiento oriental fue manifiesta. Como también, bueno, lo era de otros sectores de la sociedad porteña. Y gran parte de los diputados del Congreso que mencionamos. Ahora, en octubre de 1825, el Congreso acepta formalmente la incorporación de la provincia oriental al Congreso. Entonces, ¿qué hay? Hay un entusiasmo por esto. Y esto figura en la ley del Congreso declarando reincorporar a las Provincias Unidas a la provincia de Montevideo. Ha sido recibida con tanto más entusiasmo cuanto que ya se advertía algún disgusto por su retardo. Esto lo dice Largos en el número 211 del 30 de noviembre de 1825, textual. Claro, hay un apoyo general y también de los diputados. Ahora, Busaniche también destacó que Rosas había afirmado haber contribuido con eficacia al éxito de los 33 orientales. Y esto lo dice Busaniche, haciendo un balance historiográfico, no un estado de la cuestión. Exactamente les digo cuándo lo dice Busaniche. Lo dice en la revista Humanidades, el tomo 20, en La Plata, 1929, que se llama Rosas en la historia de Santa Fe, hasta la muerte de Estanislao López. Ahora, ¿por qué es importante esto que dice Busaniche? Ahora lo vamos a decir, ¿no? Por estas polémicas historiográficas que se dan, que dicen, esto se hizo, no se hizo, bueno, a ver. Entonces, Busaniche nos va a decir, Rosas afirmó haber contribuido con eficacia al éxito de los 33 orientales, con dinero, y haberse trasladado a Uruguay, con el pretexto de comprar campos, pero con el objeto de observar las fuerzas brasileñas y repartir invitaciones. Ahora, ¿qué fuente va a sacar Busaniche? Bueno, la fuente va a ser Saldías. Dice que Saldías narró con todos los detalles el viaje de Rosas al lado oriental y citó una carta suya en su destierro en Southampton. Entonces, unos años atrás, en 1900 Busaniche, en 1921, va a afirmar: ha estado de moda rechazar cuanto testimonio pudiera descubrir un rasgo de patriotismo en el que fue dictador argentino, pero esta intervención de Rosas en Uruguay estaría en perfecta consonancia con la actitud asumida en Santa Fe, cuando mostró sin disimulo sus simpatías por los tratados con los cabildantes de Montevideo, aún a riesgo de indisponerse con el gobierno de Buenos Aires. Es decir, estamos hablando ya de década de 1920. Yo les hablé hace un ratito de Lascano. Ahora estamos hablando de Busaniche, ¿no? Que reconocen de la historiografía la participación de Rosas con los 33 orientales. Entonces, Busaniche va a decir que para este objetivo, Rosas se dirigió a Santa Fe y visitó con otras personas los campos conocidos por el Rincón de Grondona. Y de aquí pasó a Entre Ríos, donde visitó otros campos y con el mismo pretexto pasó a la banda oriental. Bueno, ahí se contacta con Fructuoso Rivera, antiguo conocido de los Escurra. Miren, presten atención a esto que es interesante también, ¿no? Que esto muchas veces se ha olvidado. Entonces, ahí llega una carta de Lavalleja a Rosas. Entonces Rosas le impone el estado de la opinión de los patriotas en Buenos Aires y de la relación de Lavalleja de hacer la expedición a la oriental. Entonces va a repartir invitaciones también entre los vecinos influyentes y decididos de la banda oriental. Ahora, Saldías, volvemos a Saldías, ¿no? Va a afirmar que Rosas desempeñó muy bien la misión y para 1825 Lavalleja se pudo embarcar en la costa de San Isidro. De ahí va a salir la expedición, ¿no? Ahora, en el archivo de Saldías se encontraba la carta de Rosas de 1868, que estábamos hablando recién, de Southampton, donde Rosas recordaba datos curiosos. Vamos a decir lo que dice don Juan Manuel.
Recuerdo, al fijarme en los sucesos de la República Oriental, la parte que tuve en la empresa de los 33 patriotas. Ello era una trampa armada a las autoridades brasileras en esa provincia, por la banda oriental, para que no sospecharan el verdadero importante objetivo de mi viaje, que era conocer personalmente la opinión de los patriotas, comprometerlos a que apoyasen la empresa y ver el estado y número de las fuerzas brasileras. Así procedí de acuerdo en un todo con el ilustre general don Juan Antonio Lavalleja, y fui también quien facilitó una gran parte del dinero necesario para la empresa de los 33. Insisto, Carta de Rosas de 1868, de Southampton. Ahora, vamos a otro documento, que es un documento que estuvo en poder del doctor Carlos Ibarguren, bueno, otro de los miembros del Instituto Rosas, y que poseía una importante colección de documentos de Rosas y Margarita Rosas, que creo que muchos están en el Museo de la Hondo, ¿no? Me parece también, si mal no me acuerdo. Entonces, lo que dice, vamos exactamente al libro de Carlos Ibarguren, que es como el de Rosas. Vamos a la edición del año 1933. ¿Qué nos dice el doctor Ibarguren? Bueno, Rosas, que más tarde se vanaglorió de haber cooperado para que se realizara la hazaña de Lavalleja, contribuyó a ello con una suma de dinero por intermedio de don Juan José Anchorena. Y Ibarguren recogía las palabras de Anchorena. La suscripción es secreta. Escribió el señor Anchorena a Rosas, que en ese momento está en Santa Fe inspeccionando campos para negociarlos. Y para auxiliarlo a Lavalleja en el compromiso en que se halla, mañana lo suscribiré con 300 pesos. El general se han suscrito con 200 pesos. Los comisionados son Trapani, Costa y Platero. Ahora, varios autores repitieron el aporte de Rosas a los patriotas orientales, basados en esta documentación que nosotros mencionamos, ¿no? Es decir, Saldías y el doctor Carlos Ibarguren. Esto incluso, bueno, lo va a resaltar Carlos Irasusta, los aportes de Busaniche y Ibarguren también. Entonces, volvemos a Saldías otra vez. Saldías va a describir la activa participación de Rosas en el apoyo a la insurrección de la provincia oriental. Y esto también lo vemos en un documento que aporta en un libro que nosotros conocemos, que es Papeles de Rosas también. Ahora le digo a cuál nos referimos. Pero también nos vamos un poco, ya que estamos hablando de polémicas historiográficas. Ustedes se acordarán del famoso general José María Sarobe. Claro, Sarobe, bueno, que él hace un libro que es el general Urquiza. Él es miembro de la comisión de homenaje a Urquiza, bueno, fue la que hizo ese monumento, ¿no? Creo que inaugurado en una época muy especial, ¿no?, de la historia argentina. Entonces, José María Sarobe hace un libro donde él niega la participación de Rosas, ¿no?, con los 33 orientales. Entonces, ahí el doctor Gras, presidente del Instituto Rosas, descendiente, bueno, el pintor Gras, refuta a Sarobe, y entonces va a decir, ¿no? Porque, bueno, Sarobe va a decir: celoso defensor del patrimonio territorial del virreinato, según sus panegiristas, tampoco concurrió ni contribuyó con hombres y dinero a la guerra contra el Imperio de Brasil en 1826, que dio cita a todos los patriotas de ambas orillas del Plata, encabezada por las primeras espadas de la independencia, ¿no? Esto es lo que dice el general Sarobe. Ahora, Gras refuta esta afirmación de Sarobe diciendo que Rosas contribuyó con dinero a la guerra contra el Brasil. Textualmente dice el doctor Gras: queda evidenciado con varios documentos existentes en el Archivo General de la Nación que el historiógrafo pudo examinar antes de incurrir en afirmaciones tan inciertas como malevolentes, que esto a veces pasa en la historiografía también, ¿no? La malevolencia también. Dio como ejemplo la fotocopia de un recibo de la comisión recaudadora de la suscripción a la empresa naval sobre los enemigos a mano del señor almirante Brown. Ha entregado a don Juan Manuel de Rosas, dice el doctor Gras, la cantidad de 500 pesos a que se suscribió gratuitamente. Buenos Aires, agosto 5 de 1828. Esto lo firma el José Ignacio Garmendia, secretario, y Félix de Álzaga, presidente.
Este documento, publicado por Grass en su libro Rosas y Urquiza, sus relaciones después de Caseros, que es un libro muy importante, y agregó el doctor Grass. En el mismo archivo existen otros documentos similares, extendidos en idénticos formularios, y otros que acreditan que firman Rosas y Terrero contribuyen con 1.000 pesos mensuales para el mismo objeto. Grass, que era un historiador serio, ¿no? que era muy concurrente al Archivo General de la Nación, también, ¿no? Esto lo sacamos de las páginas 444 y 445 del libro de Grass, Rosas y Urquiza, sus relaciones después de Caseros. Ahora, lo que yo le dije de Saldías en Papeles de Rosas es transcribir una exposición de Rosas sobre las invasiones de los portugueses. Entonces, consiste en una misión que le dio el gobierno al caudillo bonaerense, y dice Saldías, ¿no? Es textual. Habiéndose empeñado la República en la actual guerra contra el emperador de Brasil, en circunstancias en que aún se estaban llorando en esta provincia los horrorosos desastres que habían causado en sus campos, las repetidas incursiones de los indios salvajes, y teniendo noticia en el año 1825 el señor gobernador de ella, don Juan Gregorio de las Heras, que los portugueses intentaban apoderarse de Patagones y también de Bahía Blanca, si les era posible, para concitar desde ambos puntos a los indios contra nosotros y fomentarlos en la empresa de asolar los campos de la provincia, me hizo hablar por medio de su ministro, el señor don Manuel J. García, para que me encargase de negociar la paz con ellos y separarlos totalmente a las intenciones de los portugueses. Yo no trepidé un momento en prestar a la provincia y a toda la república este importantísimo servicio, pero poniendo por precisa condición que se me había de permitir obrar con toda libertad. Este es el documento, insisto, que cita Saldías en Papeles de Rosas en el tomo primero, página 47-48, edición de 1907. Por eso es muy importante, ¿no?, las fuentes directas documentales. Entonces, vamos a hablar de un historiador uruguayo, Álvarez Dejen, que él sostuvo que era una verdad esta cruzada del Libertador a los 33 orientales y el apoyo de estos patriotas porteños a los 33 orientales. Entonces, él va a decir, ¿no?, que esto es un hecho, y esto está sacado de un artículo de él, Rosas el Gran Americano, igual que un libro, bueno, que hizo el doctor Alén Lascano, publicado por el Instituto Rosas, un libro muy interesante que tendría que ser reeditado alguna vez, ¿no? Y esto lo publicó una revista uruguaya que es, no sé si se publica más o no, o se dejó de publicar, ¿no?, que es Hoy es Historia, número 36 de Montevideo del año 1989, ¿no? Un año muy especial para nuestra historiografía, ¿no?, que es el año de la repatriación de Rosas, que tuvo mucho ahí con Uruguay. Hay artículos, bueno, sobre Rosas también, ese número, que salió, le digo, número 36, Montevideo, noviembre, diciembre de 1989. Erwin Álvarez Dejen, que no sé si este historiador uruguayo vive, falleció, ni idea, ¿no? Entonces, incluso Álvarez Dejen va a incluir la opinión de Raúl Escalabrini Ortiz, también miembro de este instituto, que dijo Escalabrini Ortiz en su famoso libro Política Británica del Río de la Plata, yo uso una edición del año 2001, que dice que no va a decir exactamente que Rosas no va a ser uno de los que va a financiar la expedición de los 33 orientales, pero va a decir que esta ayuda a los 33 orientales había sido proveída por elementos adheridos al comercio inglés, por elementos de la oligarquía porteña, no textual lo que dice Escalabrini Ortiz. Es decir, los mismos elementos que poco tiempo antes consideran que la opinión del ministro García resumía perfectamente la de ellos mismos. Y decía Escalabrini Ortiz: los recursos fueron proveídos por Juan José Nicolás Sanchorena y un grupo de ricos propietarios y comerciantes porteños, todos agentes de casas inglesas y endeudados hacia ellos, ¿no? Y acá termino, bueno, esta investigación o conferencia. Y bueno, pasamos a las preguntas. Bueno, si ustedes quieren, muchísimas gracias. Un gran aplauso.